Buenas tardes, amigos televidentes. Luis Encarnación Pimentel, productor y director de este programa, estará ausente en el día de hoy. Está cumpliendo ciertos compromisos profesionales y administrativos. Mientras tanto, estaré yo aquí para conversar con ustedes. Hay muchos temas y a mí me gustaría comenzar por un tema internacional. María Corina Machado llegó a Oslo. Eso es un hecho que ha atraído la atención de todos los medios de prensa del mundo, de gobernantes, partidos políticos, observadores diversos. Y ella ha llegado con el mejor de los aires, sumamente agradecida del premio que le han concedido y como una mujer que está plantada llevando una lucha a cabo, y en esto ella ha sido muy inteligente, sabe, ha decidido aprovechar ese escenario internacional para sacarle, para sacarle el mejor de los provechos a su lucha por un cambio político en Venezuela. Un cambio político que se hace necesario. Evidentemente que poca gente está de acuerdo con lo que está sucediendo en Venezuela. Unos izquierdistas ingenuos y primarios, porque, insisto, aquí le dicen de izquierda a cualquier sentimental que se coloca detrás de algún orate político que voceó abajo los yanquis y ya eso es izquierdismo. No, 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 eso no tiene nada que ver con el izquierdismo, pero así ha sido. Entonces, si Maduro dice abajo los yanquis, no importa que tan desastroso, tan incompetente y tan represivo sea, hay que apoyarlo. Y eso no debe ser. María Corina salió de Venezuela y esa es una historia que conoceremos después. Pues ahora todo lo que hay es especulación. Unos dicen que salió por vía Curazao y parecería ser que esa es la más lógica porque de Curazao, como Curazao pertenece a los Países Bajos, hay vuelos directos a Holanda y a otros lugares de Europa. Otros refieren que hizo un alto aquí y de aquí a Puerto Rico y de ahí pues, un avión militar la condujo a territorio europeo. Las historias van de salir disfrazada de oficial, de otra cosa, hasta una historia de salir en una barcaza o en una especie de yola para ir a Curazao, haberse perdido en el prosolazo mar del Caribe y tener una especie de aventura. Bueno, yo realmente pienso que debemos conformarnos con ver a esta valiente mujer, que es una valiente mujer, inteligente, capaz, más ducha que muchos políticos de profesión que en esta América Latina viven postulando nalidades como si fueran principios políticos que carecen de visión y de un discurso sustantivo. Ella tiene una visión en lo que es la tarea inmediata de Venezuela. Se hace necesario recomponer la unidad venezolana, casi igual que lo que fue el acuerdo de punto fijo, y entonces pactar una transición que permita restablecer no solamente las estructuras sociales, sino también las estructuras productivas y el orden institucional venezolano que está revirado, podría ser la expresión, debido a que es un régimen, el de Maduro es un régimen policial, y como todo régimen policial, el control político erosiona la cohesión social y la integración. Entonces, eso pasa en Venezuela. Y con María Corina Machado se encuentra en Oslo, ha ofrecido conferencias de prensa, dado explicaciones. Desde el punto de vista de la soberanía y de quienes creemos que la autodeterminación de los pueblos, es difícil tratar las cosas. Se sacó una falsa noticia de ella pidiendo la intervención norteamericana.
Ella dice que no la ha pedido, pero bueno, si de hecho Venezuela está intervenida, por lo que Maduro llaman sus hermanos mayores. Maduro le llama hermanos mayores a los cubanos, y todos sabemos que una gran parte del servicio secreto cubano y asesores cubanos están instalados en Venezuela y son los que dan órdenes importantes sobre cosas de Estado que se deben hacer. De un Estado, en la actualidad el Estado venezolano es un Estado colapsado, porque los elementos que están llamados a constituirlo, la economía, esa integración de entes que tratan de funcionar en una misma dirección, eso no se está registrando en este momento en Venezuela. Un país rico, con la mayor cantidad de petróleo del mundo, con una ganadería y una agropecuaria fabulosa, con minería, carbón, hierro, oro, todo. Y resulta que los venezolanos han tenido que abandonar su país. Es una lástima de que casi millones de venezolanos se encuentren penando por tierras extrañas, cuando uno que visitó a Venezuela en los tiempos de las bonanzas, en lo que algunos han llamado el sueño de la Venezuela saudita, vio cómo vivían los venezolanos entonces en la abundancia, la ostentación y el lujo, que así hay que decirlo, y a veces en un derroche excesivo. Y también los partidos que lideraron uno de los procesos más hermosos, que fue el acuerdo de punto fijo. Esos mismos partidos, exhibiendo una vocación autodestructiva, encenegaron la vida política venezolana y destruyeron aquel hermoso proceso de construcción democrática que se estaba llevando a cabo, y lo condujeron a una situación de quiebre, y ese quiebre se produjo porque hubo un punto en que ya el pueblo venezolano, el público común venezolano, no le otorgaba ninguna credibilidad a los dirigentes políticos y a los partidos que orientaban la vida de la nación. Ese rumbo estamos transitando nosotros hace tiempo, y ahí entramos a uno de los casos que está ocupando la vida nacional en este momento, que es el caso Senasa. Muchas cosas se dicen del caso Senasa, muchas perspectivas se están exponiendo, y a mí me gustaría compartir con ustedes, amigos televidentes, Feble, una periodista muy distinguida, talentosa, capaz, de una trayectoria amplia y una dama muy seria, ha enfocado uno de los tantos aspectos que explican el grande propósito que es eso que se ha dado a llamar en estos momentos el caso Senasa. Veamos el video donde Eddie Feble cuenta una de las historias, de estas tantas historias sórdidas que explican un caso que puede ser autodestructivo para la vida institucional del país. Oigan esto, señores. Ustedes saben que nosotros las vacunas las obtenemos a través de un fondo común con la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, para comprar de manera mancomunada con otros países que nos salga más barato, ¿cierto? Compramos las vacunas y Salud Pública desde hace aproximadamente 10 años de esas vacunas reparte a un centro y otro. Le dice, señores, ayúdenme en esto. Como nosotros somos gente pobre que siempre nos falta una nevera en un sitio o en otra porque tenemos 1.950 centros de atención primaria, pero no todos funcionan, pues se auxiliaban de centros privados. Oigan esto, centros privados, 5 o 6 centros privados en diferentes localidades del país recibieron vacunas gratis que se la daba el programa de vacunación de salud pública. ¿Y qué hacían? Lo facturaban a Senasa. Hasta 300% del valor de las vacunas le facturaron a Senasa. Así se alzaron con más de 700 millones de pesos, donde el Estado Dominicano, a través de Senasa,
compró unas vacunas que en un fondo común con la comunidad internacional trajo para que se distribuyeran barato. Maldito negocio el que hicieron con eso. No, esta historia que ella cuenta es uno de los tantos historias que conforman una pecaminosa y nociva red de hechos bochornosos que conforman el llamado caso Senasa. Anoche se reveló que se le estaban conociendo medidas de coerción, creo que hubo de suspenderse, pero se reveló que 3 de los acusados reconocieron su culpa y uno de ellos, el empresario Rick Estrella, reveló, según la fuente, según lo dijeron los reporteros que estaban cubriendo el proceso, supuestamente este empresario reveló que él le entregó en efectivo 1.000 millones de pesos a Santiago Jassy. 1.000 millones de pesos. Eso es una cantidad de dinero que uno no pensaba que se podía manejar así en fonda como quien lleva naranjas al mercado. Pero así se estaba manejando la cosa. ¿Qué tan verdad puede ser esto? Realmente hemos perdido la capacidad de asombro y la capacidad de robos, parece ser, porque cuando uno oye que el señor Mickey Montilla distrajo también 4.000 millones de pesos, que Jiménez, el hijo del almirante Jiménez, consiguió toda la plata que pueda conservarse. Uno dice que este país es muy rico y que deberíamos estar todos en bonanza si se aplica. En este caso, mucha gente dice, y es cierto, que el crimen mayor es que este dinero que se está abultando era un dinero que estaba dirigido a administrar la salud de los más pobres, a garantizarle la salud a los más pobres. Y ahora van a contarse varias historias y están saliendo casos a la luz pública de personas que tuvieron, cuyos familiares, por ejemplo, esta mañana oí en uno de los programas interactivos la historia de un hombre que decía que su madre tenía un cáncer terminal. Y entonces cuando él era del seguro contributivo. Y como miembro del seguro contributivo se suponía que podía ir a cenar al hospital de la Plaza de la Salud o a otra clínica. Pero resulta que cuando fue, le dijeron que no le podían cubrir nada porque ya estaba agotado unos recursos que él no sabía cuándo se ejecutaron, no pudieron acceder a medicamentos de alto costo y su madre falleció. Si eso pasó con personas de clase media que tenían nociones de sus derechos y de sus posibilidades y de las puertas que tenían que tocar, imagínense ustedes con la persona pobre de solemnidad de los barrios, de analfabetas, de conocedores de derechos, de conocedores de procedimientos, las cosas que se estaban haciendo. De hecho, oí yo en uno de los reportajes que inicialmente se hicieron para tratar la denuncia, el caso grabado, de una señora que fue con una enfermedad terminal, fue a reclamar que se le asistiera y le dijeron que no, que ya todo se había acabado. Ella hizo un escándalo y no había llegado bien a su casa cuando recibió una llamada esa llamada la hacía uno de los centros de llamada que robaba los recursos de Senasa, diciéndole que no se preocupara, que ellos le iban a garantizar medicamentos de manera perpetua mientras viviese, para que no hiciera ningún escándalo. Porque había que callar a alguna gente que ponía una nota de reclamo. Entonces, esta situación es
viene con un mal de fondo y lo ponen los partidos políticos, el clientelismo, la demagogia y, y esa actitud baja de creer que son el ombligo del mundo. Cuando se denunció que SENASA estaba en problemas, el presidente Abinader dijo que la oposición quería suspender los programas sociales a los pobres y que SENASA, que había ampliado su cobertura, que se igual. En realidad SENASA ya había sido dañada porque se había ampliado la cobertura, pero se había ampliado sin ningún criterio. Llegamos a ver a un dirigente político y funcionario público repartiendo tarjetas sin ningún criterio en la antesala de una clínica, en un momento, y cosas como esas. Entonces, se le había cargado, se le había puesto una carga muy pesada, dándole carnet para que tuvieran cobertura no subsidiada, no contributiva, a muchísimas personas, con el mero interés de ganar clientela partidaria. Pero esto fomentó el desorden en SENASA, un desorden mayor de que al parecer se aprovecharon unos dirigentes políticos. Uno tiene que sentirse no solamente apesadumbrado, sino también con cierta incertidumbre, porque parece que ya se ha establecido un modelo de que este cuento de nunca acabar, bueno, de hecho, lo que se llama corrupción, o sea, hurtos del erario, eso es congénito a la organización social, es decir, toda organización social. Se habla de Suiza, de qué sé yo, de países nórdicos, europeos. No es que no haya corrupción allá. Allá puede producirse corrupción también. Lo que pasa es que se ha conseguido lo que es la aspiración, el aspiracionar que se debe tener sobre esos procesos. ¿Cuál es? Controlarlo, reducirlo al mínimo y evitar que tengan impacto negativo en la estructura de la social y política de la nación. Porque como le dije, en Venezuela la gente veía impotente y con rabia cómo existió lo que los venezolanos llaman la cuchumpancia. Los partidos se alternaban en el gobierno y la corrupción, los robos del uno superaban a los de otro y lo que hacían era acusarse y contraacusarse mientras los recursos se iban de verdad. Entonces cuando uno oye la historia, porque somos nosotros una sociedad que tiene su característica propia, una sociedad que tiene limitaciones. Cuando uno lee un informe que escribieron unos senadores norteamericanos que vinieron al país en 1876, ya en ese informe los senadores norteamericanos hablaban de la corrupción, del robo de los fondos públicos, de cómo el Estado era usado, el gobierno era usado para reparto de políticos que ganaban las elecciones. O sea, que la cosa no es nueva, pero la cosa ha crecido y se ha renovado en función de nuevas figuras jurídicas. Por ejemplo, el criterio de oportunidad. Criterio de oportunidad, es verdad, sostener un juicio o los procesos judiciales tienen un costo y ese costo cae en los bolsillos de los contribuyentes. Y se busca tener un proceso penal abreviado en el cual probablemente los inculpados devuelvan parte o la totalidad de lo que se han robado. Debería ser lo que se le impute como totalidad. Pero bueno, uno se entera de que una persona dice se le imputa haber sustraído 4.000 millones de pesos y él devuelve 2. El negocio no es malo,
Si se va a quedar con 2.000 millones de pesos, él va a vivir a sus anchas en este país. Pero el pobre hombre de a pie, quienes tenemos que trabajar para ganarnos la vida, quienes hemos vivido con el decoro que impone, que deviene de ganar un salario honrado, nos sentimos un tanto insultados cuando vemos que una persona que se robó 4.000 millones devuelve 2 y la cosa queda bien. Se le condena a 4 años, se le descuentan los 18 meses de prisión preventiva, más 10 meses más, y a los 2 años, antes de los años, está libre, puede viajar a Europa, a Monte Carlo, a donde quiera disfrutar sus bienes mal habidos. Yo creo que es una mala enseñanza y ya mucha gente dice que se está estableciendo esta especie de corolario perverso. Un corolario perverso porque intoxica el clima social y político y envenena la moral pública. Es decir, no robe poco porque eso no es rentable. Si te roba un conejo y te meten 5 años, aunque tenga que cumplir 2 por un conejo, caramba, lo que va a pasar trabajo en la cárcel. Ahora, roba mucho, no te van a mandar a la Victoria a una celda hedionda con criminales, junto con criminales, sino que si va a ir a la Victoria, tendrá garantizado que con los mismos recursos que te robaste vas a sobornar a los guardias, porque entonces sigue siendo un delincuente que soborna y pervierte. Va a sobornar a los carceleros, se te va a buscar una habitación especial con aire acondicionado, con todas las comodidades, con televisión plasma, y te podría pasar los días como en un resort. E incluso hay la historia, ojalá esa historia salga, porque me la han contado más de una persona, que uno de los imputados en uno de estos expedientes estaba preso y durante su día de prisión, evidentemente es una persona que disfruta de una fortuna material muy generosa y tenía una habitación especial, su cama king size, su televisión plasma, su aire acondicionado de buena calidad, una nevera bien dotada de exquisiteces, quesos, jugo, y unas galletitas, y todo tipo de exquisiteces, vinos, whisky. Y entonces ese señor no solamente la pasó bien en esa dirección, sino que una de las mujeres que estaba encargada de vigilar la cárcel acabó teniendo un hijo de ese señor. Bueno, porque en las noches ella abría la puerta y iba a cuidarlo más de cerca. Yo no sé qué tan cierto sea, pero más de 4 personas de diferentes niveles me han hecho la historia y a mí me gustaría que se pusiera públicamente y si esa criatura existe, que hasta, bueno, no conocerlo porque no queremos mancharlo con nada, pero sería la evidencia de que no la pasa nada mal esto que roban mucho. Entonces, si se establece como un corolario conductual y cultural de roba mucho y y hasta te irá bien, entonces nosotros estamos destruyendo la vida de la República. Es una cosa lastimosa, muy lastimosa, muy peligrosa. Eso dice que la institucionalidad de nuestro país pasó de estar amenazada a estar en severos riesgos. Y como anda mal toda América Latina en un mundo que está cambiando. Lo que pasa en Venezuela, en un estado colapsado, lo que pasa en Nicaragua, un estado colapsado,
Lo que pasa es que Haití es una sociedad completamente colapsada, en un estado que no existe, ni existió, ni existe. Lo que pasa en Honduras, donde se han celebrado unas elecciones semejante a la que nosotros tuvimos en el 66, donde los conteos duraron más de 15 días y el ganador que resultó del proceso lo hizo bajo cuestionamiento y con una pobrísima legitimidad que llegó a que condujo a que se mantuviera el país en un estado de tensión y de guerra sumergida. Honduras está colocada en la coordenada de una violencia estructural terrible. Estas elecciones no benefician para nada las cosas. Entonces, toda América Latina anda mal, y nosotros que hemos estado gozando. Mucha gente dice que de una democracia, nosotros hemos estado gozando de una estabilidad y una democracia anómica que se está haciendo cada vez más disfuncional. Y les recuerdo que nosotros somos sociedades que nos parecemos al clima nuestro, que somos disruptivas e inestables. O sea, el abril de 1984, nadie en el gobierno de Jorge Blanco esperaba que se produjera el nivel de protesta que siguieron. Tanto es así que ese gobierno se mantuvo, y el PRD y el propio Peña Gómez ha mantenido durante años que fue un proceso, una especie de conspiración, que no hubo nada de espontaneidad. Como fuera, aquel estallido evidenció que cuando se empuja mucho y se fomenta la falta de credibilidad y de autoridad en la población, cualquier cosa puede suceder en democracias frágiles o fragilizadas. Y nosotros estamos teniendo una gran estabilidad, pero estamos produciendo una fragilización de la democracia que puede ser perturbadora. Julio Jacín, que es un periodista bastante informado, dice que el PRM debe su victoria, sus dos victorias, a columnas que para mí son pervertidas. Dice que la primera victoria del PRM se debió a los riferos y a los narcotraficantes, y que su segunda victoria, la reelección de Luis Abinader, fue debido a Senasa. Que este fraude, esta cosa terrible que está puesta en nuestra mesa de disección política y de cultura política, que esta cosa terrible fue lo que facilitó la reelección de Luis Abinader. Que Luis Abinader, el gobierno de la administración de Luis Abinader actual, es el hijo de ese monstruo que es el caso Senasa. Vamos a seguir tratando estas cosas cuando regresemos de esta primera pausa. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular. A tu lado siempre.
Feliz Navidad. Les desea Café Santo Domingo y toda la familia en Dubán. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Bien, decíamos que cuando se hizo la denuncia sobre el descalabro, la situación lastimosa y los posibles actos de corrupción que se estaban registrando en SENASA, nuestro sistema, un sistema de seguridad, SENASA es resultado de los cambios que se produjeron en el sistema de seguridad social que nosotros habíamos heredado de la dictadura trujillista. Se hizo una reforma y de esa reforma salió SENASA. Cuando se hicieron la denuncia, tanto el presidente como el partido de gobierno se apresuraron a desmentirla y a desmeritarla. Resultó que yo creo que siempre un gobierno racional debe escuchar las cosas, tomarlas con pausa, analizarlas y ver qué tan alejada o cerca de la verdad está. Una oposición que hace denuncias alegres se descalifica sola, entonces no se debería hacer preocupación. Pero a veces uno ve tantos apresuramientos. Uno de los errores que ha cometido este gobierno es apresurarse a desmentir las denuncias que se hacen en su contra, como ha sido, por ejemplo, el tema del narcotráfico. Se dice que el narcotráfico ha cooptado el régimen de partido, al extremo de que Julito Jacín dice que el dinero del narcotráfico fue lo que facilitó, junto con el de los riferos, dos fuentes bastante espurias, aunque los riferos están en estado de legalidad o de semi-ilegalidad, están en una situación, pero están en una situación de ventaja y están en la exposición pública y tienen una representación en el Senado, en el Congreso Nacional. La bancada de riferos es impresionante. Claro que se han cambiado el nombre, se han puesto un traje y se llaman banqueros. No se le llaman riferos, sino banqueros, y se da la impresión de que banqueros son igual que Manuel Grullón y esa gente. Pero bueno, el tema del narcotráfico ese ha cobrado presencia porque no es cierto lo que dice el presidente Abinader, que el gobierno denuncia a los narcotraficantes. Los narcotraficantes que son miembros dirigentes del partido y que incluso han llegado
a posiciones en el Congreso Nacional, en los gobiernos locales como ediles, como regidores, etcétera, lo han denunciado los Estados Unidos de Norteamérica y lo han venido a buscar o le han pedido que se presenten allá y se han presentado. Y no son pocos, son muchos, una cantidad que debería preocuparnos. Cuando eran oposición, Farideh Raful decía, y el mismo José Paliza decían que el narcotráfico, cuando se vinculaba a un partido en el gobierno, se explicaba por el poder político, porque es cierto. ¿Qué buscan los narcotraficantes? Poder político, porque dinero ya lo tienen en abundancia. Y en los últimos tiempos, realmente, en nuestro país, el narcotráfico ha avanzado bastante e incluso han conseguido hasta legitimidad social, porque ¿no? hay una legitimidad social bastarda, la que se da en los barrios pobres, donde ese narcotraficante tipo Kiko La Quema es conocido por todos los vecinos. Él es una especie de Robin Hood que mantiene el espacio en el que él opera con cierto nivel de limpieza. Con cierto nivel de limpieza, evita robo, evita cosas, pero pervierte a todos los jóvenes, los envicia, tiene derecho de pernada y todas esas cosas. Pero está legitimado, aunque sea en forma una legitimación bastarda socialmente. Bueno, ya ellos tienen eso, han logrado espacio. Incluso por el número de puntos de droga que están operando, y se dice que están operando en el país, se puede decir que los narcotraficantes han logrado parte del control territorial. Hay territorio, y lo sabe uno por la lucha que hay a veces entre bandas de narcotraficantes peleándose por el espacio, por los puntos de droga, por el espacio geográfico. Ellos tienen cierto control del territorio. Pues bueno, han ido por el partido político y se han metido en un partido político. Y yo creo que la estructura de partidos de masa, y lamentablemente ya todos son partidos de masa, no hay partido organizado en este país, pero el PRM, sea como PRD o ahora como PRM, siempre fue un partido atrápalo todo, muy abierto, y aprovechando esa apertura, pues se metieron muchísimos narcotraficantes que ahora son puestos en evidencia. Eso no representa una amenaza, ya pasó de amenaza, eso es un riesgo mayor. Es cierto que nosotros no somos un narcoestado, aquí se habla de narcoestado con una ligereza terrible. Y a veces decimos, nos estamos convirtiendo en un narcoestado. Falta mucho para convertirnos en un narcoestado, pero estamos en un estado de riesgo que debe inquietarnos y promover reacciones mayores, porque el avance del narcotráfico, la penetración del narcotráfico a la estructura de gobierno, está coincidiendo con el fracaso de los organismos encargados de luchar contra el narcotráfico. Veámoslo primero. Un narcoestado los narcotraficantes controlan el poder legislativo. Yo creo que no. Creo que hay legisladores serios, honrados, honestos, comprometidos con el país. Pero hay varios actores del narcotráfico, algunos con un gran poder económico, social, político y material. Como dijo un expresidente que ha conocido por su disposición a decir la primera cosa que se le ocurra, es gente que te hace albóndigas si lo considera necesario, te convierten en albóndigas, en pedacitos. Pues hay diputados, legisladores, ediles comprometidos con el narcotráfico. Pero no podemos decir que los gobiernos locales nuestros están comprometidos con el narcotráfico y que nuestro Congreso está dominado por el narcotráfico. Yo no lo creo. El Poder Judicial nuestro es frágil. Se ha verificado que varios jueces
susceptible a caer en las tentaciones que le presentan los narcos. Es más, aquí se ha evidenciado que ante el corolario Pablo Escobar de plata o plomo, pocos jueces, casi ninguno, quizá un fallecido juez, 2 o 3, son los que se han arriesgado a recibir el plomo. Al parecer la mayoría ha preferido tomar la plata, pero no se puede decir que nuestra judicatura esté totalmente tomada por el narcotráfico. Eso no es posible de aseverarlo. No está tomada. Hay jueces correctos, hay jueces responsables, y hay ministerio público correcto y hay ministerio público responsable. Bueno, hay ministerio público que han cedido a la oferta del narco. Eso es sabido, pero la estructura judicial nuestra no está cooptada por el narcotráfico. El narcotráfico no ha comprado periódicos. Alguna plataforma, sobre todo esa plataforma de los muchachos nuevos, malapalabrosos, lo que ellos llaman el nuevo movimiento, que son ese sonido de los barrios, del gueto, que algunos le han llamado música urbana, que es el término más incorrecto que se pueda imaginar, ese sonido del gueto. Esa gente que opera con esas cosas, sí pueden estar vinculados al narcotráfico, pero en sentido general, nuestros medios de comunicación no están vinculados al narcotráfico, no están cooptados por el narcotráfico. El narcotráfico ha estado penetrando y tratando de cooptar las estructuras públicas. Debemos preservarnos de eso. ¿Y por qué digo que han fracasado algunos instrumentos de lucha contra el narcotráfico? Nosotros hemos construido ya más de 2 unidades tácticas operativas para emprenderla contra el microtráfico. Y esta es una acción necesaria en la lucha contra el narcotráfico, porque el narcotráfico es una especie de 100 pies y hay que cortarle los pies para usted poder hacer operaciones mayor e ir por la cabeza de los carteles. Pero esas estructuras han sido cooptadas rápidamente por el narcotráfico y ha habido, por ejemplo, 2 estructuras de la Policía Nacional encargadas de combatir el narcotráfico han sido cerradas porque se ha verificado que incluso los oficiales superiores encargados de trazar las operaciones tácticas han sido comprados por el narcotráfico o tentados por el dinero del narcotráfico. Entonces nosotros debemos revisar toda esta política, pero debemos revisarla nosotros como un elemento, y un partido debe ser crítico. El PRM que decía que antes que el narcotráfico no puede funcionar si no es con apoyo del poder político, y que hoy dice que las responsabilidades son individuales. No, las responsabilidades no son individuales. Cuando hay una organización, las responsabilidades son de la organización. Y más en una sociedad como esta, que es una sociedad vecindario, no es cierto que cuando un tipo está dedicado al narcotráfico, no lo sepa todo el mundo y todo el barrio. Y todos nos conocemos. Pero además, realmente, ¿de qué están los organismos de investigación? Debemos darle mejor uso. Y debemos ser cautos, porque resulta que nosotros dejamos nuestras líneas estratégicas de combate al narcotráfico en manos de los norteamericanos. Para mí no está mal. Esta embajadora que ha venido, que a Luis le emociona muchísimo que ella haya llegado y de entrada, llegando al país, recién llegada al país, corriera presuroso a escuchar una misa en la catedral. Eso le ha emocionado muchísimo a Luis y a mucha gente, y está bien,
Yo creo que sí, que ella es una devota católica sincera, pero es una dama que bien estudiada, capacitada, preparada, con experiencia en política internacional, y viene con una agenda de Estado, la agenda de su país, y que quiera desarrollarla muy bien. Esa es su responsabilidad y su compromiso. Y eso habla de ella muy bien. Ahora, nosotros tenemos que saber que a veces hay diferencias de intereses. Nosotros debemos trazar una línea estratégica que a veces no hemos trazado y hemos dependido demasiado de los norteamericanos, que se llevan a los narcotraficantes, hablan con ellos, cumplen unos meses y los mandan para acá y vienen a disfrutar de su dinero. Yo creo que si Pablo Escobar no se resiste y va y cumple 10 años en los Estados Unidos, estuviera en Colombia disfrutando de todo su dinero. Y esa no es la mejor manera de combatir el narcotráfico. Esa es una manera de fomentarlo incluso, porque muchos de los narcotraficantes extraditados han vuelto a reincidir porque tienen sus recursos y algunos hasta los viejos contactos. Vamos a detenernos aquí y vamos a ir a la última pausa del programa. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre. El coro Indubal les viene a cantar cantos de alegría en la Navidad. Al canto del gallo desde tempranito, la abuela en su greca cuela un cafecito. Después de comida, la costumbre en casa, Café Santo Domingo en tu propia taza. La tradición nos une, cantan las cafeteras, la Navidad alegra a la familia entera. El coro Indubal les desea felicidad. El coro Indubal les desea felicidad. El coro Indubal. ¡Feliz Navidad! Les desea Café Santo Domingo y toda la familia Indubal. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario,
Ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El gran problema de las sociedades latinoamericanas es que carecen de políticos con visión y con compromiso y con una agenda de Estado. No tenemos políticos echadías que lo que tienen es retórica y demagogia. Y eso es gravoso para la vida pública de un país. Cuando el actual presidente de la República era un mero aspirante a la presidencia, hacía gala de su formación como profesional, como economista, para explicar lo gravosa que era la deuda pública de la República Dominicana. Yo estaba totalmente de acuerdo con él. Es más, creía que él se había leído 3 libros que son fundamentales para entender el problema del Estado dominicano y sus situaciones financieras, su compromiso financiero y cuál deben ser sus actitudes hacia esa. Es el libro de Antonio de la Rosa, La finanza en Santo Domingo y el control americano, el de Herrera, La finanza en Santo Domingo, y un libro calzado con la firma de Trujillo, pero cuya autoría algunos atribuyen a Manuel Arturo Peña Valle, que es una especie de historia de la deuda pública dominicana. La deuda pública nuestra era alta antes de que Luis Abinader ascendiera a la presidencia de la República. Él criticaba los endeudamientos entonces. Y mi bella amiga Faride era una voz altisonante oponiéndose a todos préstamos. Y yo lo apoyaba entonces y me sentí tremendamente desilusionado cuando llegado al gobierno revirtieron el discurso. Y lo digo porque esta mañana yo dije que este país está en mayor riesgo de lo que uno sospecha. Cuando uno oye a tantos legisladores, sobre todo diputados, hablando tantas cosas carentes de sustento lógico, para aprobar 3 préstamos. Ya tenemos préstamos en exceso, pero los argumentos de los diputados, que esta mañana en una sección que se dice, a mí me abrumaron y me desilusionaron terriblemente. Decir que nosotros podemos coger todos los préstamos que presenten porque la potencia más grande del mundo coge préstamos y debe muchísimo. Que los Estados Unidos estén endeudados. ¿Por qué debemos endeudarnos nosotros? La analogía es lo que se llama una lógica perversa. Que los otros hayan cogido préstamos, porque que los gobiernos pasados cogieron más préstamos que nosotros. ¿Cuál cogió más préstamos y cuál coge menos préstamos? Esa no debe ser la lógica. Este gobierno ha tomado préstamos que no tienen sentido. A veces préstamos que no tienen carpeta de proyectos para ser desarrollados. Es una situación altamente censurable que ameritaría varios programas para ser tratados y que ojalá podamos hacerlo. Me dice el director que ya se nos acabó el tiempo. Le deseo que tengan un fin de semana feliz, que todo vaya para bien. Y gracias por compartir con nosotros esta entrega de Sondeo, un programa de peso para un público que piensa.